Hola, soy Macarena, soy trabajadora social y formadora colaboradora con la FAMPA. Además soy mamá de un niño y una niña, los dos adolescentes. En primer lugar, un taller destinado al valor de la lectura, que es un tema en el que persistimos mucho en la FAMPA porque pensamos que es muy importante para el desarrollo de los niños. Es fuente de ocio saludable, propicia un buen rendimiento académico, pero además desde mi punto de vista es un vínculo entre padres y hijos que está relacionado con diferentes emociones. El segundo taller está relacionado con el conocimiento de la sexualidad en la infancia y en la adolescencia y con la resolución de dudas y de inquietudes que tienen las madres y los padres en este tema. Lo que pretendo es conjugar los diferentes conceptos como por ejemplo la seguridad, la prevención, pero también la creatividad a través del uso de la tecnología. Para mí las dos primeras son necesarias, es muy importante que la familia esté ahí como referente para que al final, dentro de su desarrollo evolutivo y dentro de la madurez de los niños en cada edad, los más pequeños aprendan a usar la tecnología de una forma saludable y respetuosa con los demás. Pero también es cierto que de alguna forma los mayores hemos de saber comunicar que los diferentes dispositivos no solamente están para usarlos, sino también para crear con ellos y que hay niños que justamente necesitan esta orientación para dar salida a sus inquietudes. Lo que pretendo es que reafirmemos una idea que tenemos o una intuición que tenemos, que es que prácticamente desde que están en primero de primaria, por no decir en infantil, pero bueno, en infantil las dinámicas escolares también son diferentes, desde que están en primero de primaria es muy importante que la familia acompañe en el desarrollo académico a los niños, con más presencia cuando son pequeños, dejándoles más libertad cuando son más mayores. Me gustaría invitaros a todos que cuando veáis que en vuestro cole o en vuestro instituto voy a impartir una charla o a desarrollar un taller, y lo mismo con mis compañeros formadores de la FAMPA, que no dudéis en acudir, porque no solamente vais a aprender, sino que vais a tener la oportunidad de compartir con otras mamás, otros papás, preocupaciones, problemas, vais a escuchar soluciones a los que ya tenéis, sino que además probablemente os divirtáis, porque lo hacemos de una forma muy amena. No hay lugar al aburrimiento y pues una forma de que ampliemos conocimientos, también de que aumentemos conciencia acerca de nuestro rol como mamás y como papás, y una oportunidad de oro, de verdad os lo digo. Si no habéis ido nunca a charlas o talleres, lo vais a agradecer, y si habéis ido no pasa nada por repetir. Gracias, hasta pronto.